que puedan abrir su Biblia en el Salmo 24. Salmo 24:3. Dice la palabra del Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmo 15:1 también. El Salmo 15:1 también dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te adoramos, Señor, en esta noche ya, en esta tarde que está cayendo, Señor. Y pedimos, Señor, te damos gracias por tu presencia, Señor, porque tú nos has tocado, Señor, en la alabanza, en la adoración. Tú, Señor, hemos recibido un refresco tuyo para nuestro espíritu, Señor. Pero todo esto, Señor, es una preparación para recibir tu palabra. Si tu palabra, Dios mío, no la guardamos en nuestro corazón, si tu palabra, Señor, no es una semilla plantada en nuestro corazón y lleva frutos, de nada sirve todo lo que hagamos, Señor. Porque es por tu palabra, Señor, que podemos crecer, avanzar, conocerte, poder entender, Dios mío, y andar en la sabiduría del conocimiento tuyo. Padre, revela tu palabra en este momento. Te pido, Señor, humildemente, que nos revele lo que tú quieres hablarnos, que nos revele esta palabra que está acá. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Aquí hay el salmista hace una pregunta. Se dirige al Señor en el Salmo 15 y dice: Jehová, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Se hace una pregunta. En el Salmo 24 lo mismo. En el verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Yo creo que son preguntas que siempre nosotros debiéramos hacernos. Son preguntas que debieran estar en nuestro corazón. En el fondo lo que está preguntando el salmista: Señor, ¿quién es apto? ¿Quién realmente puede estar preparado para ir a tu presencia? ¿Qué persona puede ser, qué persona puede ir donde ti? ¿Quién puede agradarte? ¿Qué tipo de personas son las que son agradables delante de Dios? ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo poder agradar, cómo poder tener certeza que una persona, no hablemos de nosotros, sino de una persona, puede ir y ser agradable delante de Dios? Que Dios lo apruebe, que Dios lo diga: sí, este sí. ¿Ustedes se han preguntado eso? El salmista lo pregunta. Y en la Biblia sale esa pregunta: ¿quién subirá a tu tabernáculo? ¿Hay alguien que pueda realmente ir a la presencia de Dios? ¿Hay alguien que pueda conocer al Señor? ¿Hay alguien que pueda agradar a Dios? Se pregunta el salmista. ¿Hay alguien? Hoy día estamos en una sociedad, hermano, donde todo es ambiguo. No hay certeza de nada. Quizá entre más ambiguos son los valores, entre más ambigua es la verdad, es mejor. Porque así no hay responsabilidad. Si todo es ambiguo, no hay responsabilidad. Si yo digo, esta es la verdad, muchos dirán, hay gente que dice, bueno, esa es una verdad para ti, pero para mí no. ¿Ah? Tú vives tu propia verdad, yo vivo la mía. Tú vives tu propio mundo, y yo no me meto en el tuyo, tú no te metas en el mío. Y como que hay una falta de certeza. Hoy día
como que la verdad no se busca la verdad. La verdad es como que no importa qué es la verdad. Pilato le preguntó a Jesús cuando Jesús estaba delante de él. Jesús dijo: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pregunta Pilato: ¿y qué es la verdad? En ese tiempo ya se cuestionaba la verdad. Hubieron muchas épocas donde se buscaba la verdad. Hubieron filósofos que buscaban la verdad. Y nosotros podíamos decir, la verdad está presente en todos lados. Porque siempre nosotros necesitamos, cuando hacemos algo, compararlo con algo cierto, con algo verdadero. Nosotros decimos que los colores son... Ese es un color... ¿Qué color es? Ya, uno más fácil. O sea, esto es negro. Este es de color negro. ¿Ah? Pero nosotros tenemos que relacionar eso con una verdad. ¿Cierto? Ahí hay una verdad detrás de mi declaración, hay una verdad que es negro. Y detrás de cada cosa que vivimos y de cada situación que nosotros nos enfrentamos, de cada conversación, de cada situación que vivimos, siempre hay algo que nos empuja hacia una verdad. Pero la sociedad se ha encargado hoy día de hacer todo ambiguo, todo relativo. No hay certezas, todo es relativo. Y cuando queremos buscar principios, puntos de verdad, como que la persona que dice esto es así, esto es acá, esto es así, no, eso es muy altivo. No, hay que ser más humilde. Entonces tratan de rebajar las verdades que uno declara, las tratan de aportillar diciendo que uno es orgulloso, que es altivo, que se cree dueño de la verdad y un montón de cosas que en el fondo lo único que van haciendo es que las personas vayan no declarando verdades. Ahora, en la iglesia también se da mucho eso, de que todo es relativo. De repente nosotros escuchamos muchas personas que hablan y dicen: Dios está conmigo. ¿Por qué no? Porque yo donde voy, hablo de Dios. Siempre digo, bueno, si Dios quiere. Entonces, como digo, si Dios quiere, Dios está conmigo, soy cristiano. Y a veces nosotros decimos: oye, esta persona es cristiana, porque siempre habla de Dios. Porque dice, bueno, si Dios quiere voy a hacer tal cosa. Entonces nosotros tratamos de identificar a las personas que si son o no son cristianas por lo que dicen, por lo que hablan, cómo se mueven. Pero esa no es la forma, no es la manera de nosotros poder ver, verificar, o nosotros mismos estar en la verdad, estar claro en el Señor. ¿Quién es? O sea, si estoy realmente con el Señor o no. Dice, muchos hablan de Dios como si Dios tuviera la obligación de aceptarlos a todos. Es una cosa que está generalizada, incluso dentro del cristianismo. Dios tiene la obligación de aceptarlos a todos, y como nosotros seamos. Dios tiene la obligación, tiene que aceptar a todas las personas, hagan lo que hagan, vivan lo que vivan, sean como sean. Dios tiene que aceptarlo a todos, independiente de la conducta que los hombres tengan. Y muchas veces se trata de crear una imagen de un Dios complaciente, un Dios que complazca totalmente a las personas, un Dios hecho a la imagen y a la semejanza del hombre, un Dios creado y formado según mis deseos. Lo que yo creo de Dios, eso es. Lo que yo pienso del Señor, eso tiene que ser. Y hoy día en la iglesia hay mucha gente que no se sujeta a nada, no obedece a nada, sino que yo creo en Dios. Yo creo en Dios y punto. Y eso nomás. Y anda como
como a tientas, como tratando de adivinar la voluntad de Dios, pero se creen, afirman y más encima califican a las personas de acuerdo a lo que ellos creen. Y eso es como el mundo también. El mundo hace lo mismo. Todo es relativo. La verdad mía es distinta a la tuya, pero si yo no te hago mal a ti, tú no me haces mal a mí. Si yo no te afecto con mi verdad, tú no me afectas a mí con tu verdad. Y todo es relativo. Todo es ambiguo. Se habla de un Dios complaciente, un Dios complaciente a la imagen y a la semejanza del hombre. Un Dios para usar a nuestro antojo. Un Dios que nosotros hablamos, a veces mucha gente habla en nombre de Dios, como si tuvieran el monopolio de Dios. Yo sé lo que Dios es, yo sé lo que Dios dice, yo sé lo que... Pero el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, es un Dios claro. A Dios lo podemos conocer, sí. Hay mucha gente que busca de Dios. Hay mucha gente que busca, que quiere saber de Dios. Pero se mete a alguna religión, alguna secta, alguna ideología, alguna filosofía que le acomode. ¿Han visto gente así? Yo he visto mucha gente. No, aquí no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque va contra contra mis deseos. Y se trata de buscar un Dios que cumpla mis deseos, que satisfaga mi fe, mi creencia. Pero el Dios de la Biblia es un Dios claro, que determina camino, conductas y obligaciones para el hombre. Dios es un Dios claro. Y Dios determina. No es que Dios ande así como, bueno, dale nomás, échale para adelante, puede ser, por aquí, por allá. No, Dios determina un camino, conductas y obligaciones para el hombre. Dios no es relativo. Dios no es a la manera mía. Dios no es a la pinta mía. Todos los hombres que han vivido a la pinta de uno, a la pinta mía, yo creo en un Dios a mi manera, han tenido fracasos. El caso de Caín y Abel. Uno ofreció un sacrificio agradable a Dios y otro ofreció un sacrificio desagradable a Dios. Hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que a Dios le desagradan. Hay cosas que Dios acepta y hay cosas que Dios rechaza. Porque Dios es claro. Dios determina la verdad. Dios determina los caminos y Dios determina las obligaciones de nosotros. Dios no es a la manera del mundo. Por eso son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Porque el camino de Dios es el camino de los pocos, no de los muchos. Porque si fuera el camino de los muchos, no habría lugares así tan pequeñitos, habría lugares inmensos. Y donde hay lugares inmensos, ojo, cuando uno... yo escuchaba una vez me contaban, este es un cagüín santo, me contaban por ahí que un pastor X o una persona X le decía a unos hermanos, no, tenemos que ser de pensamiento amplio, tenemos que alcanzar a las personas con el lenguaje de la gente, con lo que a la gente les gusta. No sé, escuchemos la Guanacán, qué sé yo, y hagamos un montón de cosas que a la gente le gusta y la podemos atraer y que se sientan contentas, que se sientan felices. No nos llamemos hermanos, llamémonos amigos, seamos una familia, algo bonito, ¿ah? Cosa que no está en la Biblia, que no es bíblico. Entonces yo pensaba, y una persona me decía que él quería predicar, quería hablar del Señor, pero le decía, no tenemos que hablar de pecado, no tenemos que hablar de
de arrepentimiento, no tenemos que hablar de la sangre de Cristo, tenemos que hablarle a las personas de que Dios es bueno, de que Dios es bueno y de Dios es... Y un evangelio totalmente que no es bíblico, es un evangelio totalmente fuera de la verdad. Y resulta que yo veo, hermano, y he escuchado, uno escucha por ahí de repente mensajes, yo veo harto programa, busco en internet, me doy cuenta que está lleno de mensajes de ese estilo. Y siempre se habla de un pensamiento amplio. Entonces yo decía, hay que ser de pensamiento amplio, hay que ser abiertos. Y claro, pensamiento amplio, camino amplio, una vida amplia. Amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, amplio. Y son muchos los que caminan por él y se llenan los estadios, y se llenan los lugares y gente. ¿Por qué? Porque no hay obligaciones, no hay nada. Sigue nomás, dale nomás, sigue, échale para adelante, vamos, todos felices cantando por el camino amplio ahí con una de esos que usan los de las bandas tropicales, esos abuelitos, ay, vamos todos en el camino amplio, van todos contentos. Y nadie se da cuenta de que se va a la perdición. Pero el camino angosto es difícil. Es algo, porque el camino angosto tiene principios, tiene normas y tiene obligaciones. Normas claras. Y la palabra del Señor nos habla de eso. Entonces cuando el salmista pregunta, ¿y quién subirá a tu monte? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá ir adelante de Dios? El Señor determina, hermano, quiénes y cómo se puede agradar a su persona. ¿Cómo podemos agradar a Dios? En el Salmo 24:3 y el Salmo 15:1, la pregunta del salmista es: ¿quién podrá agradar a Dios y ser aceptado en su presencia? ¿Quién podrá vivir en la presencia de Dios? ¿Quién podrá estar aprobado por Dios? Y lo primero que vemos en la Biblia, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, verso 6, hay un principio, hay un comienzo que quizás mucha gente lo toma y dice, bueno, hasta ahí vamos bien. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Lo primero que debemos tener para agradar a Dios es fe. Pero no una fe, hay gente que tiene fe en un vaso de agua. Yo todos los días, en la noche, pongo un vaso de agua en mi velador y eso me purifica. ¿Han escuchado algo así? Hay gente que lo hace. Y tiene fe en eso. Pero esa no es la fe que habla la palabra de Dios. Esa no es la fe que le agrada a Dios. No, el vaso, en la mañana me levanto como lechuga. O lechuga de 5 días. No, el vaso de agua. Eso. Y la gente, no importa en qué, pero tener fe es lo importante. Pero no es así. No es lo que el Señor habla. La fe tiene que estar puesta en Dios, en el Señor. La fe tiene que estar puesta en Él. Y no solamente en una idea de Dios. Una idea ambigua, grande, así como una luz grande. No. La fe tiene que estar puesta en lo que Él dice. Ustedes conocen la historia de Abraham, ¿cierto? Abraham era un hombre que vivía en un lugar lejano allá en Ur de los Caldeos, y de pronto el Señor le habló.
La única Biblia que había en ese tiempo estaba en los oídos y en la mente de Abraham. Y Dios le habló a Abraham y le dijo: vete, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Esa era toda la Biblia que él tenía, una palabra de Dios. Esa era la palabra de Dios. Y él, ¿qué es lo que hizo? Creyó, ¿cierto? Creyó. Él creyó a Dios y su fe, lo que él creyó, lo que le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Fue un hombre justo porque le creyó a Dios. Pero creer solamente, si él se hubiese levantado en su carpa, pensando que tenía una... Y Dios le habla a su corazón. Y él se queda en eso. Oh, Dios me habló. Y se da vuelta para el otro lado, para el rinconcito así. Oh, Dios me habló. Qué bueno. Y se queda dormido. Y al otro día, uy, cómo me habló el Señor. Qué lindo. Pero se queda sin hacer nada. Esa fe no hubiese tenido ninguna validez. Nada. No hubiese valido nada. ¿Por qué? Porque la fe sin obediencia no tiene sentido. Para que la fe sea activa, tiene que ser acompañada de obediencia. Tenemos que obedecer. ¿Saben lo que hizo Abraham? Dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Abraham tomó todas sus cosas, cargó sus animales, tomó su gente, sus siervos, sus animales, sus cosas, y se fue con rumbo desconocido. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho. Porque Dios me dijo. El Señor me lo dijo y yo lo hago. El Señor me habló y yo le obedezco. Si no hubiese obedecido, él hubiese sido uno más. Yo me pregunto, hermano, ¿cuánta gente hubieron que Dios le habló y le dijo lo mismo que a Abraham? Y no escucharon, no obedecieron, no le hicieron caso. Se quedaron con la voz y ahí se quedaron. Quedaron contentos porque Dios le habló y cantaron y danzaron y bailaron, pero no hicieron nada más que eso. Tuvieron la intención a lo mejor, pero ahí se quedaron. Pero Abraham escuchó la voz de Dios y lo hizo. Y lo hizo a lo mejor contra su voluntad. En ese tiempo, hermano, habían ciudades y la seguridad estaba en las ciudades. Ahí estaba la seguridad. Si tú salías de una ciudad al desierto, estabas totalmente inseguro. Cualquier cosa te podía pasar. Pero él creyó. Porque creyó que Dios lo estaba mandando, que Dios le estaba hablando y que Dios le tenía un destino. El Señor, hermano, trabaja de la misma forma que trabajó con Abraham, trabaja con nosotros. Dios nos habla. Ahora nosotros no tenemos una Biblia de una frase. Tenemos la palabra del Señor que tiene mucho que decirnos, mucho para hablarnos. Pero si nosotros solamente la vemos, la miramos, la observamos, la recitamos, la cantamos, no va a ocurrir nada. Tenemos que obedecerla, obedecer la palabra, obedecerle a Dios, hacerle caso a Dios. Es la única manera que nuestra fe sea activada, que nuestra vida sea activada. Yo escribí acá, fe no es solo creer en Dios, sino que creerle a Dios. Es creerle al Señor. ¿Creer qué? Lo que Él dice. Lo que Él dice, hay que creerlo. Porque podemos estar llenos de sabiduría, llenos de memorizar la palabra, pero si no la hacemos, no tiene sentido, no funciona así. Tenemos que hacerla, tenemos que vivirla, tenemos que ir, que caminar la segunda milla. Tenemos que atrevernos. La fe sin obra es muerta, sin acción es muerta. Si nosotros no activamos, si no damos pasos de fe, si no ponemos nuestra fe en acción, no va a pasar nada en nuestra vida. Vamos a ser religiosos sentados en una silla, mirando, aplaudiendo de sábado en sábado, y nuestra vida se va a chanchar. Ahí quedamos. Se va a que
ahí. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestra vida sea activa, que Dios quiere llevarnos a lugares mejores, quiere llevarnos a un estado de vida mejor. Y no estoy hablando de exitismo, estoy hablando de que Dios quiere cumplir su palabra en nosotros. Lo quiere hacer. Hay tantas necesidades en nosotros. Dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios concederá las peticiones de tu corazón. ¿Lo crees? ¿Y qué es lo que estamos haciendo para eso? ¿Qué haces para que Dios conceda las peticiones de tu corazón? Creerle a Dios. ¿Estamos creyendo? ¿Estamos creyendo? Dios va a conceder las peticiones de tu corazón si uno le cree. Y cuando uno le cree, tiene que ser obediente. Obediente a la palabra de Dios. Porque a veces nosotros decimos, no, si yo creo en Dios, pero a mi manera no sirve. Ahí estamos mal. A Dios no se le cree a la manera de cada uno. Caín mató a Abel porque entregó una ofrenda a su manera, porque creía a Dios a su manera. Él creía en Dios a su manera y ofreció un sacrificio a su manera, y vino la envidia y mató a su hermano porque creía que lo que él hacía era lo correcto. A veces el creer a nuestra manera nos va a llevar a una muerte espiritual, nos va a llevar a una muerte. Tenemos que creer a la manera de Dios. Tenemos que entregarle a Dios el control. Tenemos que entregarle nuestra voluntad a Dios. Y muchas veces, hermano, nuestra voluntad se va a poner en conflicto con la voluntad de Dios. Mi voluntad se va a poner en conflicto con la voluntad de Dios, y tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Porque si haces la voluntad de Dios, eres verdaderamente un discípulo de Cristo. Porque si haces tu propia voluntad, no eres discípulo. A Dios, yo te creo, Señor, contigo hasta el fin del mundo, yo con todo contigo, con todo. Pero cuando el Señor me dice una cosa, no, pero eso no, ahí no. Con Dios no se negocia, a Dios se le obedece, a Dios se le cree, a Dios se le ama. Dice en este versículo que leíamos en el 11, dice, es necesario que crean que le hay. Debemos creer que Él es, que Él está. Debemos creerlo. La fe no es solamente es como esa actitud que a veces uno tiene como para acalmar su conciencia. No es eso. La fe tiene que ser una certeza, una convicción. Una convicción. Dios está, yo estoy con Él. El Señor me salvó, el Señor me rescató, el Señor murió por mí en la cruz del Calvario. Eso que se celebra en los meses de abril de todos los años es real, en mí pasó. En mí está pasando, Dios me está cambiando, el Señor me transformó. Es así, es verdad, es real. Y anotaba aquí algo a lo que quería llegar para finalizar. ¿Qué es lo que es la obediencia? O sea, ¿por qué es tan importante la obediencia? En 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22 y 23, dice, 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que obedezca a la palabra del Señor? Como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra se la habla al primer rey que hubo en Israel, que fue
Saúl. Saúl fue desechado. ¿Usted cree que Dios desecha? ¿Usted cree que Dios desecha a las personas? ¿O no? Dios desecha. Dios ha desechado a muchas personas. Dice, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, pero ¿y Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Dios desecha. A veces creamos un Dios tan complaciente que complace todo. Que podemos hacer lo malo y podemos hacer lo que queramos. Y podemos, no sé, dar, pero al lote cebolla. Y Dios igual está conmigo. El otro día veía a un hombre, a un político, a un alcalde de un lugar que se llama parece que Huachuraba. Es un ex boxeador que hablaba, un hombre tan, pero tan tosco en su vida, y él se dice evangélico, pero estuvo en un programa que se llamaba, a mí me llamó la atención que estaba haciendo zapping y vi a este boxeador, ¿cómo se llama? Estoy tratando de acordarme, no me acuerdo. Garrido. Y resulta que este hombre, yo me acuerdo cuando lo eligieron alcalde hace muchos años atrás, siempre se hablaba de que él era evangélico. Y él no es evangélico. A lo mejor irá a una iglesia, pero no es cristiano. Y resulta que en ese programa, él hablaba, pero unas cuestiones ordinarias, horriblemente asquerosas. Y él le decía, no, tú tienes que creer, le trataba de infundirle fe. Y yo decía, qué increíble, porque el Señor es de una línea. El Señor es de una línea. Dios no tiene dobleces. Dios no coquetea con el pecado. Dios no coquetea con el pecado. Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y no podemos decir, yo ando en pecado, pero Dios está conmigo, porque no. Si yo ando en pecado, Dios me mira de lejos. Al soberbio, al altivo, Dios lo mira de lejos y al pecador también. Ahora, nosotros nos arrepentimos y Dios nos perdona. Pero un corazón contrito, humillado, Dios no desprecia, Dios perdona, Dios restaura. Pero cuando es de corazón, pero cuando lo hacemos por religión, no, Dios no lo hace. El Señor le decía a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros no podemos honrar de labios, pero nuestro corazón en pecado, nuestro corazón podrido, nuestro corazón mirando las cosas que no debemos, escuchando cosas o viendo televisión en cosas inmorales. No podemos vivir a Dios de esa manera. Si yo vivo a Dios de esa manera, mi corazón está lejos de Dios. Si yo tengo mis ojos para ver cosas que son inmorales, cosas que a Dios no le agradan, mi corazón está lejos de Él. Si de mi boca salen palabras inmorales, obscenas, groseras, mi corazón está lejos de Él. De labios le puedo honrar, pero mi corazón está lejos. Si yo ando en pecado, si mi vida, yo hablo en doble sentido, si en mi vida practico el mal, practico el pecado, si yo complazco en las cosas aborrecibles que Dios aborrece, mi corazón está lejos. Puedo hablar, puedo venir a la iglesia, puedo cantar, puedo adorar, pero el corazón está lejos. De labios puedo honrar, pero mi corazón está lejos. Lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos y vamos a su presencia. ¿Por qué? Porque Dios establece obligaciones para nosotros. Me fui un poco del tema, pero yo creo y le creo a Dios, por lo tanto le obedezco a lo que Él dice en su palabra. Eso es lo que hace un cristiano. Un cristiano tiene que decir, yo creo y le creo a Dios, por lo tanto le obedezco a lo que Dios dice en su palabra. Le obedezco a lo que el Señor dice.
Y cuando uno le cree a Dios y le obedece, comienza la práctica de buscar el rostro de Dios y querer conocerle. Y cada día más para agradarle. Y empieza a haber un círculo en la vida. Yo le creo, yo le obedezco, yo quiero buscarle, quiero agradarle, lo busco. Trato de conocerlo más, porque le creo. Y cada vez me habla y yo más le creo. Y lo busco. Y trato de agradar a su corazón. Y empieza a haber un mover en mi corazón de hambre de Dios, querer conocerlo más, querer amarlo más. Y eso, ¿sabe lo que va pasando? Y ese es el objetivo, es el centro. Lo que yo debo hacer en mi vida es creerle y obedecerle. ¿Para qué? Para que con mi vida yo quiera buscar a Dios. Yo quiera buscarlo, yo lo quiera buscar, lo quiera conocer. Yo quiero conocerlo, quiero buscarlo, quiero alimentarme de su palabra, quiero saber de él más y más para agradarle, para ser alguien agradable a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero que Dios me mire, me llame por mi nombre, me conozca. ¿Usted quiere eso? Yo quiero eso, que Dios me conozca, me llame por mi nombre. Yo eso quiero, yo busco eso, quiero eso, anhelo eso, deseo eso, con todo mi corazón. ¿Y qué es lo que hago? Le creo y le obedezco. Y trato de conocerlo y lo busco más. Y eso va generando algo en mi vida. ¿Sabe lo que va generando? Este ciclo. Todo este ciclo genera como resultado, genera como fruto, que en mi vida una conducta de amar. Ese es el fruto, amar. Yo busco a Dios, yo le creo a Dios, yo le obedezco a Dios, yo amo a Dios, yo busco su rostro y eso genera amor en mi corazón. Eso genera un fruto, amor. Empiezo a amar a Dios, empiezo a amar a las personas, empiezo a querer hacer lo que Dios me pide y le predico a la gente y le predico por amor. No le predico para que haya más personas y decir, oh, mira, viste, traje una almita nueva, la traje yo. Le pongo una piocha con mi nombre. No, yo predico porque amo a Dios. Porque lo amo y porque amo a las personas. Y no quiero que se vayan al infierno y yo quiero que sean salvas. Y por eso, y empieza a brotar un fruto que es el amor. Otro fruto y uno se transforma en un pacificador, en un pacifista. Trata de entregar algo para que haya paz. Y desarrolla la paciencia, la bondad. Y se empiezan a manifestar los frutos del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando yo le creo a Dios, cuando yo le obedezco al Señor, y cuando empiezo a buscar su rostro, y cuando empiezo a conocerle cada día, y cuando quiero con todo mi corazón agradarle, empieza a haber fruto en mi vida. Si eso yo lo hago, si eso lo alimento en mi corazón, empiezan a haber frutos, los frutos del Espíritu. Se manifiestan los frutos del Espíritu. ¿Cómo yo siembro mi vida para que hayan frutos espirituales? Buscando a Dios, creyéndole al Señor, buscando el objetivo, el centro de mi vida es Dios, es su palabra, es el Señor. Y empiezan a generarse frutos. Empieza a haber un resultado y empiezan a ver los frutos. ¿Y qué es lo que son los frutos? Los frutos es el carácter de Cristo. Cuando hay frutos espirituales en mi vida, es el carácter de Cristo que empieza a asomarse. Y estos son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, hermanos, son el carácter de Cristo. El carácter de Jesucristo. Por eso a veces nosotros queremos tener un fruto. Yo quiero amar. Y empiezo, ¿qué es lo que es el amor? ¿Qué es lo que es el amor? Que necesitamos amar. Dios quiere que amemos. Pero ¿cómo nace el fruto del amor? ¿Cómo nace el fruto de la paz? De ser pacificador. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. ¿Cómo nacen esos frutos? Cuando yo le creo a Dios, cuando yo le obedezco a Dios, cuando yo le obedezco a su palabra, cuando empiezo a buscar su rostro, cuando empiezo a conocerle cada día
y me enamoro del Señor para agradarle más, cuando mi objetivo y mi centro es Dios, cuando mi objetivo, mi centro, mi estilo de vida es buscar, es conocer, es amar, es creerle a Dios, empiezan a nacer los frutos del Espíritu. No debo enfocarme en los frutos del Espíritu, debo enfocarme en una vida con Dios, en una vida espiritual con Él. Y el Señor va a ir generando frutos en mi vida. Se van a ir desarrollando los frutos, porque es imposible que una persona que busque a Dios de corazón no vaya a dar frutos espirituales. Es imposible. Es imposible. Si tú quieres tener frutos espirituales, si tú tienes problemas en tu vida, si tú tienes problemas, tú tienes conductas malas, si tú tienes conductas que tienes que cambiar en tu vida, si tú tienes problemas, tú tienes pecados en tu vida que necesitas cambiar, a veces uno dice, no, yo no voy a hablar más así, no, yo no voy a hacer más esto, no, yo no voy a tomar más estas cosas, no, yo no voy a hacer más esto otro. Y nos enfocamos en tratar de no hacer esto, y no, yo no lo voy a hacer, y yo, me esfuerzo. Hermano, hay que hacerlo, hay que tratar de hacer eso. Pero lo principal, lo más importante, el centro es tener una vida con Dios, una vida espiritual con el Señor. ¿Tú quieres cambiar cosas de tu vida? ¿Tú quieres cambiar cosas de tu vida? Entonces empieza a creerle a Dios. Empieza a obedecer a lo que Dios dice. Empieza a tener una vida con el Señor profunda, íntima. Empieza a desarrollar una vida de devoción a Dios. Búscalo. Busca su rostro. Busca el rostro de Dios y Dios va a cambiar tu carácter. Busca el rostro de Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Busca al Señor, búscalo de corazón. Ora al Señor, habla con Él, conversa con Él. Con hambre de buscar, decir, Señor, te necesito. Señor, yo deseo tener una vida contigo. Yo deseo caminar contigo. Y empieza a creerle a su palabra, a creerle. Hay cosas que no entiendo ni me gustan, pero las obedezco, Señor, porque es tu palabra. Y esfuérzate por llevar una vida tratando de agradar a Dios. El centro tiene que ser el Señor. Y tu carácter va a cambiar. Tu carácter va a cambiar, tu vida va a cambiar. Vamos a poder vencer esos gigantes que se nos asoman y nos desafían en nuestra vida, los vamos a poder vencer. Pero los vamos a vencer confiando, creyendo al Señor, creyendo a su palabra. Para terminar, quiero leer el Salmo 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero ahora, a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Para que esto ocurra, tiene que estar el otro. Tiene que estar una vida con Dios. Una vida, si queremos tener vidas íntegras, tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que creerle. Sin fe no se puede agradar a Dios. Dios es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradarlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pongámonos de pie. El centro de nuestra vida tiene que ser el Señor. El centro de nuestro corazón tiene que ser buscar el rostro del Señor. El centro de nuestro universo tiene que ser creerle a Dios y a su palabra. Si no le creemos a Dios y a su palabra, y si andamos según nuestros propios caminos, según nuestra propia verdad, según nuestra propia voluntad, estamos destinados al fracaso, hermano, al fracaso. A Dios hay que creerle, por lo que Dios dice, por lo que Dios es. Hay que creerle a Él, lo que Él dice. No lo que digo yo, no me crea a mí no me crea. Créale al Señor, créale a su palabra, crea lo que Él dice. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Le pido que todos cerremos nuestros ojos. Y si tú tienes un Dios hecho a tu imagen y a tu semejanza, un Dios que te complazca a ti, un Dios al cual tú no tomes en cuenta, sino que un Dios el cual complazca solamente tus deseos, yo te digo, arrepiéntete hoy día. Arrepiéntete y pídele perdón al Señor, porque ese no es el Dios el cual te llama. El Dios que te llama es un Dios que, siendo aún tú pecador, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Un Dios que mandó a Jesucristo morir por nuestros pecados, aún siendo nosotros pecadores, pero no para que viviéramos y siguiéramos en esta misma vida, sino para que pudiéramos conocerlo y cambiar nuestra vida. Así que vamos a orar al Señor, y yo te pido que en este momento hagas una introspección dentro de tu corazón y te preguntes a ti: ¿soy agradable delante de Dios? Pregúntate en tu corazón: Señor, yo soy agradable delante de ti. Estoy obedeciendo tu palabra. Estoy obedeciendo como tú quieres que te obedezca. Pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor: ¿soy grato yo ante ti? ¿Te agrada mi vida, Señor? Pregúntale al Señor en tu corazón: Señor, ¿te agrada mi vida? ¿Te agrado con lo que estoy viviendo? ¿Con lo que estoy haciendo? ¿Te agrado? La peor soberbia, hermano, es creerse bueno. No somos buenos y somos los más malos. Pero yo, con todos mis defectos, busco, trato y me esfuerzo todos los días por agradar a Dios. Hay veces que no lo logro y mi corazón se entristece. Mi corazón a veces me siento podrido, pero me levanto nuevamente y lucho por querer y por tratar y de esforzarme todos los días por agradar a Dios, por agradar al Señor. Hagamos una oración, Padre.